Muy buenas tardes y bienvenidos a otra sesión en esta su casa que es Value School, una sesión, como digo, todas las semanas en un lugar donde se dan cita los principios de las finanzas responsables y de la inversión consciente. Encantados de recibirlos una tarde más, que es una tarde un poco especial, ¿no? Porque hoy, siendo el Día de los Enamorados y jugando el Real Madrid un partido importante a poca distancia de aquí, pues bueno, no sabíamos si iba a venir mucha gente o no. Vemos que la sala está muy llena, hay sitios libres. Por cierto, me gustaría decirles que en el proceso de reserva que tenemos, saben que para acudir a estos actos, que son de entrada libre y gratuita hasta completar el aforo, es necesario reservar inscribiéndose en Eventbrite, es una página de eventos, ¿no? Les pedimos, por favor, pues eso, que si se han inscrito, procuren venir o nos comuniquen a lo mejor si piensan no venir, para que bueno, podamos dar ese asiento a otra persona, porque estamos teniendo ya listas de espera en las conferencias y nos sabe mal decir a personas que no pueden venir cuando al final en la sala se quedan asientos libres. Pero bueno, como simplemente eso se lo pedimos, una muestra de amabilidad con el resto de la gente que querría venir, pero no puede porque se encuentra con las localidades agotadas. Bueno, vamos al tema de esta noche, tarde-noche, que es la Escuela Austríaca. Como saben, tenemos un itinerario formativo y pedagógico que lo llamamos Ruta Value. Está muy bien delimitada y explicada en la sección del blog de nuestra página web, valueschool.es. Cada mes tratamos un asunto, un tema, un hito de esa ruta. Este mes de febrero lo dedicamos a la Escuela Austríaca. Si se han dado cuenta, durante esta semana estamos publicando artículos, vídeos, todo relacionado con la Escuela Austríaca, de nivel básico, medio y avanzado. La actividad de esta noche, el acto en que estamos ya reunidos, es lo que denominamos la Masterclass. Todos los meses tenemos una lección magistral o clase magistral impartida por un especialista en el asunto, en el hito del mes. En este caso contamos con la presencia de Emérito Quintana para hablar de la Escuela Austríaca. Como la Escuela Austríaca quizás sea bastante conocida, seguramente entre los que nos ven y muchas de las personas que han venido al acto de hoy, le pedí a Emérito, ahora pasaré a presentarlo, que no nos centrásemos en algo básico como explicar en qué consiste o quiénes son sus mayores exponentes. Eso lo pueden encontrar en los vídeos que estamos colgando en el blog o en los artículos de nivel básico, sino en algo ya más concreto, de nivel medio-alto, como es la aplicación de una parte del cuerpo teórico de la Escuela Austríaca a algo que nos toca en común a todos los que estamos aquí, que es la inversión, más concretamente la inversión en valor. Entonces, para ello invité a Emérito, a quien paso a presentar. Emérito, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Emérito Quintana es asesor en exclusiva del fondo Numantia Patrimonio Global, ¿de acuerdo? Y es también subdirector de inversiones en una importante empresa de seguros de vida. Es ingeniero técnico industrial de formación y posee el título de posgrado en Bolsa y Mercados Financieros y del máster oficial en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos. Es decir, es discípulo de Jesús Huerta de Soto, como yo mismo, y seguramente que algunos de los que están aquí en esta sala. Además, recibió de esa universidad el premio Friedrich von Hayek al mejor expediente académico de su promoción. También es profesor en el título de asesor financiero, es asesor financiero europeo y gestor patrimonial por el IEAF. ¿De acuerdo? Es correcto, ¿verdad? Muy bien, pues voy a ceder ya la palabra a Emérito. El acto, como hemos empezado un poquito más tarde, quizás dure un poco menos de lo habitual para que no nos vayamos a casa demasiado tarde. Aún así serán unos 45 minutos de exposición seguidos de un coloquio con el público. Yo tengo una lista de preguntas, pero bueno, estaremos encantados de cederles a ustedes la palabra. Emérito es el protagonista, con lo cual yo ya voy a moverme un poquito y voy a cederle el papel principal a él. Emérito, gracias por venir y la palabra la tienes tú a partir de ahora. Pues muchas gracias a vosotros. Yo quería empezar lo primero dando las gracias, porque la verdad es que es un privilegio tener una plataforma como esta y yo le quería dar las gracias a Francisco García Paramés, a todos los que han formado parte para hacer esto realidad, porque yo creo que es un acto de generosidad enorme el poder tener algo así, que sí que existe en otros países, pero que aquí no había cultura de ello, y la verdad es que estoy encantado, porque en España falta muchísimo de
de educación financiera, de finanzas personales y esto es una plataforma genial. Pero bueno, yo puedo empezar, pero cualquier cosa que quieras que puntualice, podemos empezar. No sé si tenemos la primera diapositiva del mando, que al final solo es un esquema para mí, porque esta charla tenía un gran peligro, y es que es de la escuela austriaca y de la teoría del ciclo. Y la parte de la teoría del ciclo siempre tiene mucho más riesgo de matematización, de buscar indicadores, de sacar gráficas, y la escuela austriaca se caracteriza por ser por fijarse mucho en los matices, en los detalles, por fijarse en la parte cualitativa, en la parte empresarial, y toda la lógica de las leyes económicas es verbal y deductiva, entonces es peligroso. Sí que es verdad que es una aplicación como más práctica para la inversión y es algo muy importante, pero he querido quitar toda la parte de gráficos, pero vamos, que yo creo que se puede entender igual de bien. Y por la parte de la escuela austríaca, al final la escuela austríaca es la teoría, es como el marco conceptual, y al final, por muchos datos que queramos sacar, si no tenemos una teoría para interpretarlo, pues no podemos sacar nada de los datos. Está el típico ejemplo del extraterrestre que llega a la farmacia para ver cómo alguien compra un medicamento. Y ve dos compuestos de carbono, cómo se mueven, cómo emiten frecuencias, cómo se mueven las cosas, pero no puede entender lo que pasa si no sabe lo que es una persona, si no sabe lo que es un intercambio, si no sabe lo que es el dinero. Entonces siempre hace falta una teoría previa, siempre hace falta una caja de herramientas conceptual para interpretar cualquier dato que extraigas de la realidad. Y para eso tenemos la Escuela Austríaca de Economía, que es multidisciplinar. La verdad es a mí me gusta porque se ha construido a base de debates intelectuales, no a base de quedarte en una esquina, sino a base de debatir con otras escuelas, de grandes debates se han conseguido muchos avances. Y es multidisciplinar porque bebe de muchas disciplinas. Decía Charlie Munger que aquel que tiene solo un martillo como herramienta, pues todo le parecen clavos, ¿no? La escuela austríaca es como muy completa en ese sentido. Y lo más importante de ella es que pone en el centro del mundo económico al empresario. Es muy humanista y la escuela austríaca reconoce que el papel del empresario como central de la economía. En el resto de escuelas, como es complicado, doloroso el papel del empresario, porque claro, está actuando constantemente, está cambiando las cosas, está creando cosas nuevas y es muy difícil de modelizar, pues se aparta. Decimos, vale, sí, el empresario, la creatividad empresarial la apartamos y vamos a intentar modelizarlo en un estado de equilibrio, además, en el que nada en la economía se mueve, para poder matematizarlo y modelizarlo, porque solo puedes matematizar la economía si supones que tenemos toda la información y que además nada se mueve. Y entonces en ese mundo fantasmagórico hacen ellos sus fórmulas y sus ecuaciones y en un estado de equilibrio. Sin embargo, la economía es precisamente el proceso por el cual se llega a un equilibrio que nunca se logra alcanzar. Luego tenemos la idea del subjetivismo, de que todo el valor es subjetivo, de que depende de la persona que lo estima y lo valora, y el marginalismo, que simplemente es la idea de la utilidad marginal que podemos resumirla más adelante. Entonces, en cuanto al papel del empresario, por conectarlo todo ya con la inversión, son ideas, como ya digo, muy cualitativas. Está la idea de perspicacia empresarial, de cómo descubrimos las cosas conforme actuamos. La idea que yo enfatizo mucho de la ignorancia, es una ignorancia completa, absoluta, kirchneriana se llama. El problema de la economía no es que no sepamos lo que no sabemos. Imaginemos que no sabemos lo que va a pasar, pero que tenemos una distribución de probabilidad, una cantidad de casos, de cosas que pueden pasar, y podemos hacer probabilidad, podemos hacer estadística. No sabemos lo que va a pasar, pero sabemos que está en un conjunto, en una clase concreta. No sabemos, pero el problema de la economía es que no sabemos lo que no sabemos. Entonces, eso sí que es la ignorancia mayúscula. Y esa ignorancia es la que genera los errores que después generan oportunidades de ganancia si un empresario perspicaz se da cuenta. Toda oportunidad nueva es reflejo de errores pasados por ignorancia. Emérito, para nuestros oyentes quizás que
conozcan poco de la escuela austríaca, has mencionado ignorancia kirchneriana. No hablas de Cristina Kirchner. No, hablo de Israel Kirzner, que es un economista austriaco de Estados Unidos que ha hecho mucha labor en todo este sentido, sobre todo en la parte del papel del empresario. Y yo animo a todo el mundo a... Es muy difícil leer cosas suyas, pero en YouTube hay clases suyas incluso en la Universidad de Nueva York y es muy interesante. Y artículos suyos sobre el papel del empresario. Y él enfatiza mucho el tema de la ignorancia, por eso tiene como ese adjetivo por su apellido. Dentro de la función empresarial también se enfatiza el conocimiento que se genera, que es subjetivo, que no es articulable, no lo puedes meter en un ordenador, es un know-how que tienes en la cabeza. Y la idea central de la escuela austríaca es la acción humana y la función empresarial. El ser humano actúa para lograr fines que él considera valiosos subjetivamente. Entonces, yo lo que he hecho para conectarlo con la inversión es unir teóricamente la acción humana por todo el hilo lógico hasta las acciones de las empresas y el valor de las empresas. Y es un poco el resumen que tenemos aquí. Yo de la acción humana y de la función empresarial, el aspecto más importante de este sentido es el de la utilidad marginal. Que no solo significa que cuantas más unidades relevantes tenemos de algo que queremos, menos lo valoramos, sino que todas ellas lo valoramos por la última de ellas, por la unidad marginal. Los típicos ejemplos del vaso de agua, yo valoro en una escala ordinal, en orden, lo que quiero, pues si estoy a punto de morirme de sed, quiero un vaso de agua, luego quiero un bocadillo, luego un segundo vaso de agua, luego necesito algo de sombra y demás. Entonces, si en ese orden tengo 5 vasos en distintas posiciones y se me derrama uno, no pierdo lo que yo valoro en la primera posición, no pierdo el primer vaso de agua porque cualquiera puede ser el primero para mí. Pierdo el valor, pierdo la utilidad de lo que puedo hacer, de lo que yo valoro con el quinto vaso. Todos valen lo mismo que el quinto. Por eso el agua, como es tan abundante, aunque sea imprescindible para la vida, vale poco, y cosas que son más escasas y útiles, pues valen más. Por ejemplo, los diamantes, ¿no? Que era una de las paradojas que se tardaron siglos en resolver. Por ejemplo, los diamantes. Por eso no tiene sentido la teoría del valor-trabajo, porque, por ejemplo, si yo me encuentro un diamante, el trabajo que me cuesta es agacharme y levantarlo, y lo que sí que da valor a las cosas es la utilidad marginal de los sujetos o de los empresarios. Entonces, con la idea de utilidad marginal podemos entender cómo se generan los precios de los bienes de consumo. Por qué se llega a un precio de un bocadillo, o de un vaso de agua, o de una casa, incluso un bien de consumo que tú utilizas para algo. En el mercado es más complejo porque no solo estás tú, ni siquiera en una negociación con alguien, sino que hay muchos oferentes, muchos demandantes, y también hay que entender lo que es la subasta en competencia bilateral y cómo se generan los precios marginales. Es un poco más complicado de entender, pero también es fácil de entender. Se suelen poner los ejemplos de los mercados en el pueblo, o con las vacas, con los caballos, con el ofertante marginal y demás. Pero bueno, en resumen es que la ley de la utilidad marginal decreciente nos explica cómo se llegan a los precios de los bienes de consumo. Pero la cuestión es, y entrando ya en lo que es la base de la teoría del ciclo, que es la teoría del capital, ¿cómo se llega a los precios? No de los bienes de consumo, sino de los bienes de capital, de los bienes que se utilizan para hacer los bienes de consumo. El clásico ejemplo del huevo como bien de consumo, porque yo tengo hambre y me sacia. ¿Cómo le damos valor a las etapas anteriores que nos hacen falta para llegar al huevo? Al huevo crudo, con el aceite y con la sal y con la sartén, y en una etapa anterior a cómo se forma el hierro de la sartén, y en una etapa anterior a cómo se extrae el mineral de hierro. Entonces todo eso requiere una serie de etapas y requiere tiempo, que es otra de las partes esenciales de la función empresarial, que las acciones requieren tiempo. Y aquí hay una peculiaridad, porque se suele criticar la idea de preferencia temporal, porque se confunde con el tiempo cronológico. La preferencia temporal simplemente significa que si nosotros valoramos algo y hace falta una serie de etapas para llegar a ese algo, pues no cuanto antes mejor, sino cuantas menos etapas mejor.
Si nos podemos quitar etapas, mejor. Porque se suele decir, nosotros valoramos mucho más el presente que el futuro. Queremos las cosas ya. Cuanto antes, mejor. Pero se podría decir, bueno, una mujer embarazada que lo acaba de saber y que tendrá un niño dentro de 7 meses quizá, pues no valora lo mismo un cochecito de niño ahora que dentro de 7 meses. Lo valora dentro de 7 meses, ¿no? No vale más ahora. Pero sí que es verdad que cuantas menos etapas para llegar al carrito de bebé dentro de 7 meses, mejor. Y normalmente eso requiere tiempo, pero no siempre es así. Entonces, la función empresarial tenemos la utilidad marginal, tenemos el tiempo y el actor, el empresario que se suele llamar, aunque puede ser cualquier persona, no tiene por qué ser empresario en sí, puede ser cualquier trabajador. El actor en un entorno de incertidumbre, de no saber lo que va a pasar y no saber lo que no sabe, intenta llegar a los fines que valora. Y puede ser que eso lleve muchas etapas. Y como lleva etapas y lleva tiempo, durante ese tiempo, si no se consume, alguien tiene que ahorrar. Eso es por lo que los economistas austríacos dicen que el crecimiento económico, el que se consigue si tienes esos bienes que te dan cosas, si tienes máquinas, si tienes fábricas, si tienes ordenadores, si tienes cosas que te consiguen más bienes de consumo más rápido, de forma más productiva, eres más rico. Pero para ello hace falta tiempo, hace falta culminar etapas y para eso hace falta que alguien no consuma durante ese tiempo, que alguien ahorre. El ejemplo más básico es el del Robinson Crusoe, que también es matizable, podemos matizarlo en algunas cosas, pero el Robinson Crusoe recoge las bayas a mano y le lleva todo el día y es muy pobre porque no puede dedicar tiempo para otra cosa y si solo come bayas además pues estará a punto de morir. Pero él piensa que si se sacrifica, si ahorra y si no come todo lo que podría comer durante el día, podría ir acumulando una cantidad de bayas y durante el tiempo que tiene bayas, si no tiene que recogerlas, podría fabricar una vara de madera con la que darle a los arbustos y conseguir más bayas por hora y conseguir más tiempo libre durante el día. Y ese tiempo utilizarlo para hacerse una choza, porque vive a la intemperie, para hacerse un arco y unas flechas quizá y cazar animales que haya en la isla desierta y con sus pieles vestirse y demás. Y entonces va siendo cada vez más rico porque se ha sacrificado. No porque consuma más, como se suele decir, porque lo consumía antes todo, el 100%. Entonces esa es la idea del ahorro. Y el Robinson Crusoe o el empresario tiene que ser perspicaz y tiene que coordinar bien el presente con el futuro para ver lo que tiene que ahorrar, para conseguir el bien de capital, para ser más productivo y ser más rico. Entonces, esa es la base de la teoría de capital, que es la base de la teoría del ciclo. El conjunto de etapas que tiene una economía. Normalmente se ponen ejemplos con 2, 3, 4 etapas, pero en la economía es tan compleja que no se sabe exactamente ni el número de etapas en cada rama, ni la combinación entre ellas, ni muchos de los matices de una economía ya compleja e integrada. Entonces, podemos empezar a vislumbrar, por ejemplo, en el caso del Robinson Crusoe, que él necesita que la inversión que realiza y el ahorro que realiza para conseguir lo que quiere esté coordinado, ¿no? Ya para una sola persona. Cuando ya son muchas personas en la economía, pues las cosas se complican y los economistas austríacos resaltan el concepto de orden espontáneo y de eficiencia dinámica. Y ahí nos vamos ya por otra rama de las instituciones sociales evolutivas, que en realidad no tienen una intención, sino que son comportamientos pautados y demás. Yo eso también lo utilizo en la inversión para el tema de las ventajas competitivas duraderas, encontrar esos comportamientos pautados. Pero como decíamos, yendo al principio, los precios de esos bienes de capital dependen del tiempo, de la incertidumbre, hay que hacer una estimación sobre ellos, entonces aquí lo pongo, los precios de los bienes de consumo existen primero en unidades monetarias, ya si hay dinero, si hay propiedad privada y si hay un mercado. Pero para llegar al precio de los bienes de capital, como pongo ahí, hace falta una estimación, hace falta un tiempo, hace falta tener en cuenta la incertidumbre. Y luego todos esos bienes de capital, desde la vara del Robinson Crusoe al ordenador de una empresa,
se unen en una especie de células como en el cuerpo humano que se llaman empresas. Y hay varias teorías exactamente para definir una empresa, pero lo más sencillo es un conjunto de bienes de capital que se unen bajo un único órgano decisorio, podríamos decir, para hacer al menos un proceso productivo. Eso es una empresa y es como una célula. Y cuando ya en una economía avanzada avanzan instituciones como el derecho y el dinero y hay una seguridad jurídica importante, pues esas empresas, esas personas jurídicas pues pueden transferir la propiedad a otras personas y representarse como acciones, como lo que conocemos como acciones. Entonces, todo este hilo desde la función empresarial hasta las acciones y el precio de las acciones nos explica pues qué significan las acciones, por ejemplo. No son boletos de lotería ni son papeles que simplemente por expectativa suban y bajen. Tiene una conexión real con los bienes de capital subyacentes de la empresa. Y los bienes de capital solo valen si sirven para generar bienes de consumo que todos valoramos. Si un huerto solo sirve para producir tomates y solo sirve para eso, y de la noche a la mañana la gente deja de valorar los tomates, el huerto no vale nada. Y la empresa que es propietaria del huerto y las acciones no valen nada. Entonces ahí podemos ver la conexión lógica con la realidad de la empresa. Emérito, muy brevemente, ¿puedes explicar, definir qué es una acción? Por si acaso hay oyentes que desconocen exactamente a qué te refieres. Sí, una acción al final es una parte alícuota de la empresa, te da un derecho de propiedad y te da derecho sobre los dividendos de la empresa, te da derecho a votar en las juntas de accionistas, te da derecho a una parte de la empresa cuando se liquida, dependiendo de te da derecho a suscripción preferente en las emisiones de deuda. Eres un pequeño propietario de ese proyecto empresarial orientado a producir algo que el mercado quiera. Eso es, eres un pequeño propietario. Y tú, también con perspicacia empresarial, tienes que intentar estimar ese valor de las acciones. ¿Y de qué depende? Lo hemos dicho, de las preferencias del consumidor final. Por eso, inversores en valor como Peter Lynch mencionan mucho el ponerse en la piel del consumidor, el ir a la calle y probar las cosas, el invertir en cosas que entiendes porque las has consumido, porque si entiendes la preferencia del consumidor y entiendes por qué valora algo, puedes llegar a entender el valor de la acción al final. O sea que en última instancia el valor de un proyecto empresarial se lo va a dar ese consumidor que está esperando siempre ese bien o servicio que valora. Sí. Y si no hay demanda para eso, resulta que tenemos un proyecto empresarial que está condenado al fracaso, fallido. Necesariamente depende de lo que valoren los bienes de consumo el consumidor final. ¿Qué es lo que pasa? Que hay bienes de capital, y esto también tiene conexión con la teoría del ciclo, que sirven para muchas cosas. Una nave, por ejemplo, puede servir para un proyecto empresarial o para otro. Es fácilmente reconvertible. Se suele decir, normalmente cuando estás muy lejos de consumo, muy lejos del consumo en las etapas como en la minería o en la extracción, cuando estás con las materias primas, una de las ventajas es que si se descubre que hemos tenido un error empresarial, pues es fácilmente reconvertible la situación y puedes enfocar el proyecto a otra cosa. Ese hierro puede ser, dentro de 5 años, un coche, o puede ser un autobús, o puede estar en un edificio. Se puede cambiar hacia lo que se usa. Y es como cuando vas a la universidad, si estás empezando y decides cambiar la carrera, pues si estás al principio, estás a tiempo de cambiar y decir, no, pues voy a ser médico. Pero si ya estás a punto de terminar, pues hombre, lo tienes más difícil. Vamos a ver, voy a proponer simplemente, por resumir un poco, para oyentes a lo mejor de un nivel más básico de economía, conviene pensar en la economía como una sucesión de etapas, no pensar que la economía se acaba o empieza y termina con el panadero que me produce el pan, sino ir hacia atrás y verlo como un proceso que se desarrolla con tiempo, con etapas que nos pueden llevar, por ejemplo, a la siembra de esas semillas o a la extracción en la mina de... Eso es igual de economía y es tan importante como el hecho de que aparezca en el lineal del supermercado ese pan. No solo es igual de economía, es que es la parte más importante de la economía. Pero no la solemos tratar, porque no, está todo orientado al consumo. En el resto de escuelas de economía no se tiene en cuenta el tiempo. No solo no se tiene en cuenta el empresario, sino que no se tiene en cuenta este
este tiempo está en número de etapas de la estructura productiva. No hay teoría de capital en el resto de escuelas. Entonces, ellos lo único que ven es un flujo circular de se consume, se genera, hay renta y se... Y planteas que ese no verlo es simplemente porque obedece a razones de fácil modelización, es decir, en parte sí. Introducir la ignorancia, el elemento disruptivo del empresario o el tiempo dificulta esos modelos que nos van a permitir hacer, por ejemplo, predicciones, etc. Claro, al final estás, es como si estuvieses ciego o medio ciego, pero desde lo más básico, desde la medición del PIB. En el PIB se tiene en cuenta el valor de los bienes de consumo y de los bienes de capital que llegan al usuario final, pero todas las etapas entre empresas se eliminan y ahí es a lo que dedicamos nuestro ahorro, la inversión, los trabajos de la mayoría de la gente. Entonces, el PIB está totalmente sesgado por esa y por otras razones en toda la contabilidad nacional porque no se tiene en cuenta el número de etapas. Lo que se suele decir es, bueno, pero yo en el coche no tengo en cuenta, no voy a contabilizar 2 veces el coche y el motor del coche y el colaborador del coche y las ruedas del coche o en los camiones que se van cambiando las piezas y demás. Yo es que si tuviese en cuenta todas las etapas y lo que están vendiendo cada una de las fábricas a los productores de coches y demás, estaría cayendo en el vicio de la doble contabilización porque eso es lo mismo. Y no es así, porque el carburador que se está produciendo hoy y la chapa que se está fabricando hoy no son para los coches de hoy. Son para los de las siguientes etapas productivas, para los de dentro de 1 año, de 2, de 3, no es el mismo, no son los mismos bienes de capital y no llegan en el mismo momento. O sea, podríamos decir que, por ejemplo, con ahorro actual, por tomar el elemento del ahorro que has mencionado antes, se están construyendo en este momento, aunque no los veamos en los periódicos, los coches de dentro de 10 años. Eso es. Eso es. Y, o sea, las materias primas que se recogen ahora pues estarán en bienes de consumo X de dentro de 7 años. Y todo eso se está nutriendo con esos ahorros que están, por ejemplo, en el banco, esos créditos que se conceden a empresas, son para ese tipo de proyectos. Claro, para pagar a la gente que está en la fábrica, para pagarlo ahora, cuando en realidad el bien de consumo, el coche, por ejemplo, lo conseguirás vender dentro de 5 años y tener la rentabilidad, para pagar toda esa gente ahora hace falta darles recursos presentes, hoy, darles los sueldos. Entonces, para eso tiene que haber un ejército de ahorradores que mantenga todas esas etapas. Hace falta un montón de gente que no consuma. Y cuando somos ahorradores e inversores, entramos en ese ciclo, es decir... Eso es, cuando somos ahorradores participamos de alguna forma en esa creación de riqueza cara al futuro. Entonces, tenemos ya el germen de la teoría del ciclo económico, que es la teoría del capital. Y aquí entramos ya en materia, porque si ocurre algo en la economía tan importante como los ciclos económicos, algo que es enormemente importante y que nos afecta a todos, eso se tiene que explicar desde la teoría económica. La mayoría de explicaciones del ciclo económico van como aparte. Yo tengo unas leyes económicas, tengo una forma de entender la economía, normalmente matematizada, en equilibrio y demás, y luego tengo explicaciones para el ciclo, que normalmente son exógenas. Bueno, la economía está estable y de repente pasa algo fuera. Cuando te refieres a ciclos, te estás refiriendo a estas alternancias de periodos de auge y depresión. Bonanza y aquí hay dinero para todo y después nos hundimos, hay despidos. ¿Te refieres a esa alternancia? Eso también es importante. Los ciclos no son las fluctuaciones normales empresariales, porque en la economía está constantemente cambiando. Se crea información nueva, se detectan nuevas cosas que la gente quiere, nuevos medios para conseguirlas, hay materias primas que se descubren, hay materias primas que se agotan, hay nuevas tecnologías, hay más personas, menos personas en distintas localizaciones, el trabajo tiene más o menor calidad, está en un lugar o en otro, tiene más o menor calidad. Entonces, la economía está en constante cambio. Lo que no puede pasar es que una depresión en un sector, por esas fluctuaciones normales económicas, cause una depresión generalizada. Está claro que si dejamos de usar los ordenadores de sobremesa, por ejemplo, y todos nos pasamos a los móviles, pues es verdad que hay una depresión en ese sector y hay muchos despidos, pero también es verdad que aumenta la demanda de móviles y todos los recursos se van hacia allí, todos los trabajadores se van hacia allí. Lo que es curioso es que toda la economía a la vez se deprima. Eso es un ciclo económico, que toda la economía a la vez y todos los empresarios se equivoquen, que todas las empresas pierdan
Entonces, eso es lo que nos debe de sorprender y que tenemos que explicar dentro de una teoría económica que tenga sentido. Yo creo que lo he puesto aquí, la teoría del ciclo. Si somos inversores, aunque la teoría del ciclo pues haya que interpretarla bien, puede que tenga más o menos peso en tus decisiones de inversión, es la conexión entre el lado real y el monetario de la economía. Entonces, ningún inversor que se precie puede invertir sin entender esa conexión. Si vemos que normalmente no puede haber no puede ocurrir que todos los empresarios se equivoquen a la vez, porque al final los que más ganan y los que tienen éxito son los que mejor estiman cara al futuro las condiciones del mercado y las preferencias de los consumidores, siempre cara al futuro. Entonces, los que mejor lo estiman son los que obtienen beneficios después, y los que no, pues tienen pérdidas. Pero que todos los empresarios a la vez, de forma generalizada en todos los sectores, se equivoquen, eso es algo a tener en cuenta. Y si nos fijamos bien, lo único que permea toda la sociedad y que conecta a todos los sectores es el dinero. Es el medio de intercambio generalizado, generalmente aceptado. Entonces, lo más probable es que esos errores generalizados tengan que ver con el lado monetario de la economía. Que haya un lado real, productivo, de empresarios, trabajadores y generación de riqueza, y hay un lado monetario, y algo en el lado monetario está enviando señales equivocadas al empresario, o algo está pasando en el lado monetario. Entonces, lo ponemos aquí. No es lo mismo un error empresarial, yo me he equivocado, que una descoordinación generalizada de toda la economía. No es lo mismo las fluctuaciones empresariales, lo pongo ahí, que los ciclos económicos. ¿Cómo pueden los empresarios equivocarse a la vez? Otra pregunta, ¿por qué los sectores alejados del consumo sufren fluctuaciones cíclicas más grandes que los cercanos al consumo? Otra pregunta que necesita una teoría del ciclo. Y lo último, ¿por qué aumenta la oferta monetaria durante los auges y por qué se contrae fuertemente durante las recesiones? Ya vemos que tiene que ver con el dinero, porque tiene que ver con la oferta y demanda de dinero, tiene que ver cómo el dinero influye en la economía, cómo entra en ella, primero por unos lugares, luego por otros, porque si a todos nos dan el doble de dinero mañana, no pasa nada. No hay más riqueza, no hay más fábricas, no hay más edificios. Simplemente pues el valor del dinero baja a la mitad, los precios suben al doble y ya está. El dinero influye e impacta porque entra primero por unos lugares de la economía y no por otros. Y porque envía señales a los empresarios que hace que no coordinen bien el ahorro con la inversión. Esa es la clave. Y eso es lo que tiene que explicar la teoría del ciclo. Y bueno, yo no sé si tenemos la siguiente diapositiva, porque creo que en la siguiente ya lo explicamos. Una vez que ya sabemos eso, el germen de esa expansión artificial generalizada, de esa descoordinación, está en la expansión crediticia. Sí que es verdad que existe debate técnico de cómo comienza, pero lo que estamos seguros es que el problema es una expansión crediticia generalizada, normalmente a través de los bancos y gracias a los bancos centrales, sobre todo. Los bancos centrales son como el último dinosaurio comunista de planificación central que existe. Es el que fija el tipo de interés, y el tipo de interés precisamente es el precio de los bienes presentes en función de los futuros. El tipo de interés es lo que coordina los ahorradores con los inversores, es el precio del tiempo, digamos, de esa preferencia temporal. El tipo de interés, a ver si lo puedo bajar un poquito al nivel más básico, ¿estaría relacionado con nuestro nivel de ahorro? Por ejemplo, si ahorramos mucho, hay muchos fondos disponibles para que empresarios puedan acometer proyectos, y esa abundancia de dinero está señalizando dos cosas. Bueno, una cosa fundamental, que es que estamos restringiendo consumo, no nos hace falta consumir tanto ahora, entonces podemos dedicar eso al consumo futuro, pues al coche dentro de 5 años. Y eso hace que el empresario diga, anda, pues voy a ponerme a producir, en vez de pan, coches de aquí a 5 años. A largo plazo. Y ya le doy esa señal. Y dices que, sin embargo, esa señal está como pervertida por esta presencia del Banco Central. Sí, nosotros siempre preferimos antes las cosas ahora o con un menor número de etapas, pero no todos con la misma intensidad. Hay gente más paciente, más impaciente, y entonces
se intercambian esos bienes presentes. Yo tengo bienes presentes, pero no los quiero consumir. Te los doy a ti para que inviertas porque sí que quieres hacer algo ahora, un proyecto de inversión. Entonces se genera ahí un precio. Por eso el tipo de interés pues tiene una rentabilidad siempre positiva, porque es como lo que dice Warren Buffett: el mercado es un sistema por el que se transfiere dinero de la gente impaciente a los pacientes. No solo por el comportamiento más errático e inestable de la gente poco paciente, sino por ese precio de los bienes presentes en función de los futuros. Un tipo de interés bajo señalaría a los empresarios que hay disponibilidad de fondos para cometer... Que hay mucho ahorro disponible. Y se lanzan a utilizarlo y se lanzan a invertir al futuro, en proyectos que maduran en el futuro. Si hubiese ahorro de verdad, esa señal sería correcta, porque le dice a los empresarios: ha bajado el consumo, ha aumentado el ahorro, la gente quiere cosas que dentro de muchos años ponte a utilizar ese escaso ahorro en invertir para ello. Pero si el Banco Central y los bancos expandiendo el crédito, generando más dinero, más medios fiduciarios de los que realmente hay, hacen bajar el tipo de interés y persiguen a los empresarios para que consigan préstamos, ¿no? Nos persiguen a todos: pues toma el préstamo, bajan las garantías, no necesitas darme aval ni nada, toma los préstamos. Entonces, ese escaso ahorro que existe se está descoordinando con la inversión, porque no hay tanto para ponerse a hacer 1 millón de casas que tardarás en construirlas un tiempo. Se suele a veces decir equivocadamente que el problema de la crisis es porque se invirtió demasiado. Y no es verdad, se invirtió lo que hay. El ahorro y los bienes presentes que hay son los que son. Lo que pasa es que no se puede invertir lo que no hay. Entonces, si te pones a invertir a muy largo plazo lo poco que hay, cuando te das cuenta de que no hay para terminar esos proyectos tan ambiciosos, es cuando llega la recesión. En el ejemplo del Robinson Crusoe, imaginemos que en vez de ahorrar 5 días de vallas para hacer una vara, se pone a ahorrar 5 días de vallas para hacer un alto horno o para hacerse una casa de ladrillo. Pues a los 5 días se le acaban las vallas y además está más cansado y con las manos ensangrentadas y demás, y no tiene la casa y no tiene las vallas. Resulta que es todavía más pobre que antes, si no coordina bien el ahorro con la inversión. Y no es tanto lo que tenemos en la mente como cuenta corriente, como un stock de dinero, sino ese flujo de ahorro, ese yo no consumo tanto al mes para invertir para el futuro. El auge la descoordinación generalizada es entre flujo de ahorro y flujo de inversión, no entre cantidad de dinero en las cuentas corrientes de la gente. Eso es un detalle también que se suele olvidar, igual es un matiz un poco más complejo, pero es muy fácil de entender. Yo puedo aumentar mi cuenta corriente en el banco porque dejo de consumir, efectivamente, o porque vendo activos financieros, vendo acciones, por ejemplo, y ese aumento de la tesorería en los bancos no viene por el ahorro, viene del desahorro. Lo que importa es el flujo de ahorro de las empresas y familias, que se descoordina con el flujo de inversión de las empresas y familias. Entonces, estás señalando que es como si el Banco Central pusiese el semáforo en verde cuando debería estar en rojo para los empresarios. Es o no tan en verde, sí. Láncense ustedes a cometer proyectos empresariales a largo plazo. La señal no es cierta porque el consumidor no está ahorrando, no está restringiendo consumo para el futuro, sino que lo está queriendo ahora, se está gastando en restaurantes, en comer, en salir, no lo sé. Y ahí, entonces, ¿qué ocurre? Los empresarios empiezan a construir y... Lo que ocurre es muy interesante. El germen ya lo hemos visto, que es la intervención del Banco Central. Al final, la teoría del ciclo austriaca es un caso particular de la teoría de la imposibilidad del cálculo económico socialista. Es una teoría de la intervención. Se interviene en el mercado del ahorro, se interviene en el mercado del tiempo y se descoordina la sociedad. Porque sin precios de mercado, los precios son como las pequeñas señales, como los semáforos, como las luces que nos indican un poco lo que hay que hacer. Pero sin precios de mercado estamos ciegos, no podemos saber lo que hacer. Entonces, si ocurre eso, los empresarios no saben cuando les dan un préstamo si es porque alguien ha ahorrado, o porque el Banco Central ha bajado los intereses, o porque el banco ha creado el préstamo y me lo ha dado sin que nadie ahorre.
Entonces, los empresarios no tienen ni idea, solo reciben la señal y actúan en consecuencia. Emérito, ¿y cuál es ese punto de crisis donde todo hace crack y de repente se dan cuenta de que han acometido proyectos para los que no hay demanda? Claro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la señal que lanza ese declive? Tiene que ser siempre microeconómica, se tienen que dar cuenta los empresarios. Normalmente se estudia el ciclo con macroeconomía, pero la escuela austríaca lo estudia desde abajo, desde los empresarios, siempre con señales microeconómicas. Si se expande el crédito artificialmente y no ha habido ahorro y la gente no ha liberado recursos presentes, lo que ocurre es que todo lo que demandan los empresarios para hacer esos proyectos escasea. Como no se han liberado los recursos de las cosas que consumimos, como no se han liberado trabajadores del Corte Inglés, pues no hay trabajadores para los altos hornos y no hay materias primas. Entonces, la economía empieza a estresarse y los precios de esos factores de producción empiezan a subir. Esa es la primera señal. El precio de los salarios empieza a subir, de la mano de obra, el precio de las materias primas empieza a subir, el precio del petróleo empieza a subir porque escasea. La gente sigue consumiendo igual y, sin embargo, los empresarios demandan recursos para ese futuro que se espera que llegue. Entonces, además del daño medioambiental porque se estresan los bosques, el cemento que hace falta y demás, el problema es que suben muchísimo los precios. Pero además lo hemos visto en la última crisis, en el 2005, 2006, 2007 se dispararon las materias primas, el petróleo subió muchísimo en 2006, 2007 por esa falta de recursos reales. Entonces esa es la primera señal. Y la primera señal ya empieza a mosquear a los empresarios, porque claro, ellos han hecho sus proyectos con unas cuentas, con unas estimaciones de sus materias primas y el precio empieza a subir. Entonces los empresarios dicen, mira, con estos bienes presentes, con estos trabajadores, materias primas y demás, yo espero en el futuro conseguir esto. Especulan, digamos, en el tiempo, arbitran y consiguen rentabilidad, si lo estiman bien. Pero si no hay ahorro y los bienes escasean y suben el precio de las materias primas, pues quizá el proyecto ya no vaya a ser tan rentable. Ese es el primer aviso. Suben el precio de los factores de producción. Y después... Después, la gente lo que ve, eso aprieta, pone presión al bolsillo, pero después lo que duele en los periódicos es los despidos, las obras paralizadas. Claro, luego todo ese dinero de nueva creación al final se va filtrando, nos llega al bolsillo, todos esos trabajadores en varias etapas y también sube la inflación. En el 2007 en España llegó a un 4,7, creo, IPC. Empieza a llegar la inflación de verdad. Y lo que ocurre, antes de que todo haga crack, es un efecto curioso que se llama el efecto Ricardo, que deberíamos llamarlo efecto Hayek, pero como lo dijo él, pues le puso el nombre de efecto Ricardo, lo llamamos así. Y es que si empieza a subir la inflación de los bienes de consumo más rápido incluso que los salarios reales bajan. Entonces los empresarios dicen, pues me sale mejor contratar trabajadores o ponerles más turnos o demás que poner fábricas, ordenadores y demás. Pero sin embargo, esos bienes de capital son precisamente los que parecía que se demandaban, los que son cara al futuro. Entonces se dejan de demandar esos bienes de capital. Y resulta que el dinero no se genera en esas etapas anteriores, se genera en los bienes de consumo, en la comida, en el Corte Inglés, en los restaurantes, porque está subiendo la inflación, están contratando a la gente, está fluyendo el dinero y todos los trabajadores van a las empresas de los bienes de consumo. Entonces, cuando todos esos factores a la vez hacen que las empresas alejadas del consumo empiecen a tener pérdidas, los empresarios se dan cuenta del error y llega la recesión. No es un poco una señal concreta, sino que es un poco un conjunto de todas estas cosas. Suben las materias primas, suben los salarios, empieza a subir la inflación, se genera efecto Ricardo, los trabajadores se van hacia el consumo, empiezan a tener pérdidas las empresas alejadas del consumo y llega la recesión. Y además esto es ineludible. Ocurren estos efectos microeconómicos, microeconómicos siempre y tienden a limpiar la economía, tienden a que ese auge artificial revierta, que es algo bueno, porque nos hemos confundido. Sí, claro, pero dices limpiar la economía en un sentido de volver a reasignar esos recursos allí donde son más demandados. Eso es decir, no hablamos de que unos empleados de una construcción de una obra se vayan al paro, sea una limpieza. Es decir, no es que
Bueno, por eso es importante que el mercado laboral sea muy libre, porque si hemos llevado recursos a fabricar 1 millón de pisos que la gente no quiere y hay un montón de gente ahí trabajando, es que tienen que dejar de trabajar ahí lo más rápido posible y ponerse a hacer cosas que de verdad generan valor y en líneas viables, productivas. Entonces es muy importante que se pueda despedir rápido y contratar rápido, porque si no, se quedan allí y allí no tienen que estar construyendo más casas. Y si se quedan allí, pues la economía se convierte en un zombie, se japoniza, se dice. Emérito, como tenemos que ir cerrando la explicación y desgraciadamente los efectos de la recesión pues los hemos vivido hasta hace pocos años, ¿cómo conectaríamos esto con la inversión? ¿Cómo nos puede ayudar todo este conocimiento que estás expresando aquí a elegir mejores empresas? Pues lo primero, tenemos que tener cuidado con esas etapas muy alejadas del consumo, que suelen ser las cíclicas, se suele decir, porque aunque es verdad que sus bienes de capital son fácilmente reconvertibles, lo más probable es que esas etapas se hayan creado porque se ha expandido el crédito, sean etapas nuevas que no tienen que estar ahí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas empresas cíclicas porque cuando se las estudia para invertir se suele decir, bueno, este es el momento bajo del ciclo, están muy baratas, ya subirá. Es posible que cuando están muy baratas, quizá ni siquiera tengan que estar o quizá sea el estado natural y el correcto. Y que estés apostando a que vuelva el ciclo significa que estés apostando a algo insostenible, en un equilibrio inestable. Entonces, mucho cuidado con las empresas cíclicas por eso. La deuda también hace que las fluctuaciones sean más fuertes, arriba y abajo. Por eso se suele intentar evitar las empresas endeudadas. Bancos, por ejemplo, o bueno, los bancos es un tema aparte. Los bancos es un tema aparte porque son un poco el germen del problema. Están todos conectados, están muy intervenidos, son muy opacos y sería para analizarlos aparte. Pero sí que es importante todas esas empresas muy alejadas en las etapas de la producción, tener cuidado con ellas y tener un estudio correcto del ciclo. Porque todo esto que estamos diciendo luego tiene sus matices y sus detalles. En una economía libre puedes ver cómo ocurre todo esto. El detonante final, que no lo he explicado, es que suben los tipos de interés porque los empresarios compiten por refinanciar sus préstamos para terminar los pisos o lo que sea. Entonces suben los tipos de interés, se suele invertir la curva de tipos y cuando ya la curva de tipos está invertida, a los menos de 12 meses llega la recesión. Pero todo esto tenemos que tener mucho cuidado porque si tú esto lo aplicas, esta teoría en Japón, funciona. Pero no el indicador exacto, porque lo que ha pasado en Japón es que ocurrió un ciclo enorme, se llegaron a vender los pisos por metro cuadrado y como la economía no es flexible, por temas culturales y también intervencionistas, pues todos esos errores no se eliminan y te pasas 20 años como un zombie japonizado precisamente. Entonces hay que tener cuidado con matizar las cosas, con entenderlas en su contexto. El tema de la inflación también hay que tener cuidado con ella porque si hay un aumento enorme de la productividad en la economía, eso es una presión deflacionista, bajan los precios, cada vez hay más cosas más baratas. Entonces hay un montón de efectos combinados que son difíciles de medir, pero con estos efectos podemos tener pistas de por dónde va los tiros. Y todo esto combinarlo con tus ideas de inversión y con las cosas que estás analizando en el día a día, porque todo esto puede que sea verdad, pero que importe mucho más el coste de oportunidad de no invertir en una empresa que está generando valor al margen de todo esto, que decir no invierto porque va a venir la recesión. Pero también es importante saberlo porque, por ejemplo, los inversores en valor suelen invertir mucho en contra de la mayoría. Y hay un inversor contrarian muy famoso que se llama David Dreman, que en el 2008 se puso a invertir en bancos porque estaban a un múltiplo de 2 veces beneficios, 3 veces beneficios, estaban muy baratos. Pero lo que no sabía es que los beneficios eran mentira, eran parte de ese auge artificial. Entonces no puedes hacer un análisis simplemente de la empresa, sobre todo de bancos, que parece que están muy baratas por la contabilidad, por ese lado real, si no entiendes la conexión con el monetario, si no entiendes que los beneficios son insostenibles y si no entiendes la teoría del ciclo. Muy bien. Muchísimas gracias, Emérito, por tu explicación tan lúcida y clara. Y te voy a animar a responder preguntas del público, si es que hay alguna. Vamos a pasar un micrófono. Me indican que lo tengo. Bueno, voy a darte este y ahora cojo el otro que está en el...
Hola, buenas. Hola. Quería preguntar alguna lectura que podría recomendar. Había visto un par de libros que tengo fichados de Schumpeter y de Hayek y no sé si son buenos para empezar o para entender este tema. Schumpeter lo toca, sobre todo Mises, y lo desarrolla Hayek, pero yo creo que el mejor compendio de todos los aspectos es el libro de Jesús Huerta de Soto, de Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Si quieres ir solo a la parte de teoría del ciclo y quitarte un poco más la parte jurídica y demás, puedes... hay un libro en internet que es un poco el curso de él resumido, creo que se llama Introducción a Economía, un curso por internet, está en PDF. Ahí tienes la parte de teoría del ciclo explicada y resumida con enlaces a vídeos de YouTube con la explicación de él, porque yo creo que es la más resumida y a la vez la más completa, porque coge las aportaciones de Mises, de Hayek, de otros teóricos, algunas ideas de Schumpeter también, de Rothbard, aportaciones propias, y es la que más te va a encajar con la realidad de los ciclos económicos. Emérito, mientras viene la siguiente pregunta, ¿dónde se puede estudiar economía de la escuela austriaca en España, para empezar? Porque la persona ha preguntado por libros, pero quizás alguien quiera pues, formarse, titularse en alguna universidad. Pues aquí en Madrid tenemos dos opciones, o el centro OMA, que tiene cursos de Value Investing, que también incluyen teoría del ciclo y tienen cursos de economía solo, y el propio máster de Jesús Huerta de Soto en la Universidad de Rey Juan Carlos, aunque también lo puedes aprender por tu cuenta, claro. Muy bien. ¿Quién tiene la siguiente pregunta? Aquí. Sí, me gustaría preguntarte si podrías poner un ejemplo un poco más práctico de cómo aplicas la teoría del ciclo económico a tu proceso de inversión a la hora de seleccionar empresas o valorarlas. Bien, ya he dicho, es un problema porque ahora todos los mercados están conectados, es difícil obtener estadísticas de estos efectos si no es en Estados Unidos. En Estados Unidos yo todos estos efectos los tengo un poco más matematizados para que me den un poco la idea de cómo va todo, interpretándolos cualitativamente con cómo sé yo que va el mercado. Entonces puedes ver que suben las materias primas, que suben los salarios, que empieza a dispararse la inflación, puedes ver el efecto Ricardo también con estadísticas del Fed, por ejemplo, puedes ver cómo suben los tipos de interés, cómo se invierte la curva y cómo hay sectores en los que los beneficios o la llegada de recursos es desorbitado. Pero como ya digo, como todo está globalizado y como hay muchos efectos superpuestos, es difícil. Yo intento asignarle una probabilidad al ciclo económico, pero en contraposición con todas las inversiones que estoy haciendo. Lo más importante es entender las empresas que estás estudiando, entender sus ventajas competitivas, sus gestores, intentar estimar cara al futuro el valor que van a generar, y eso puede ser 1000 veces más importante que todo esto. Porque si uno coge, por ejemplo, el gráfico de Nestlé, de 2007 a 2017, pues el gráfico dice que crisis, generación de valor constante, o empresas que dependen mucho de su propia historia o que dependen mucho de la dinámica de su sector. Por ejemplo, sectores muy fragmentados que se están consolidando, como el de la logística ahora con XPO, que es una de las empresas que yo tengo. Pues todo ese proceso de consolidación, creación de valor, fusiones, adquisiciones y demás puede que sea mucho más importante que esté a punto de llegar a un ciclo. Entonces, sobre todo si tienes una visión multiciclo, más a largo plazo, puede importar menos. Pero puede que la contabilidad de la información que estés manejando sea totalmente errónea por esto. Entonces uno no puede dejar esta visión y puede tener varias visiones. Puede tener la de Estados Unidos, la de Europa, la de China. En la Universidad Francisco Marroquín hacen informes periódicos un poco con estas ideas para ver cómo está la economía en varias zonas, y es una herramienta más. Emérito, como sabes, este acto se está transmitiendo a través de Facebook Live y nos llegan preguntas. Álvaro Moraza, según leo aquí. Le conozco. ¿Le conoces? Bueno, pues este conocido tuyo empieza su pregunta diciendo: el futuro es un por hacer, y tenemos elementos como el moat, los fosos de los que hablamos hace un par de semanas cuando hablamos del libro de Patrick Dorsey, el conocimiento de los sesgos y modelos mentales para reducir la incertidumbre de la que hablabas. Dice, además de esto, ¿qué herramientas pueden servirnos para tratar de separar lo cierto de lo incierto? Muy buena pregunta.
La economía conductual y intentar entender los sesgos que tenemos mentales es muy importante para mejorar el proceso de inversión, pero no es la fuente de la teoría del ciclo. Sí que la puede exacerbar, la puede hacer más larga y más intensa, pero no es la fuente. No es lo que hemos dicho, no es lo mismo errores empresariales por tus sesgos que una descoordinación generalizada. Formas de reducir la incertidumbre y protegerte del ciclo, aparte de comprar empresas un poco más cercanas al consumo y poco endeudadas, lo que menciona él, las ventajas competitivas, los fosos defensivos o los moats en inglés, que son pautas de comportamiento repetitivas en la sociedad que hacen que ese futuro que es siempre incierto, pues se reduzca esa incertidumbre, que reduzca lo que puede pasar. Si la gente se comporta de una forma determinada, de forma repetitiva, es difícil que cambie. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las imágenes de marca, en los sectores de lujo. Eso lo vemos desde los contratos. Invertimos en empresas que han firmado contratos a largo plazo. Pues una institución social evolutiva es el derecho y el comportamiento pautado es que los contratos se cumplen y los tratos se cumplen. Pues eso te reduce la incertidumbre, te da la visibilidad del futuro. Porque como dice él, el futuro es un por hacer, no es un porvenir, no sabes lo que va a pasar, no puedes hacer estadística, no puedes hacer probabilidad. Y tienes que tener cuidado con todos los datos pasados y la contabilidad pasada, porque el valor de una empresa siempre está en el futuro, el 100%. Y como el futuro es incierto, pues tienes un problema. Por eso intentas reducirlo. Con ventajas competitivas duraderas, con gestores con una función empresarial concreta, con unos incentivos concretos, porque tendemos a conseguir lo que nos proponemos. Y luego con las leyes económicas y las leyes físicas que te reducen la cantidad de cosas que puede pasar. Esas son las 4 formas de reducir la incertidumbre. Muy bien, magnífico. ¿Quién tiene la siguiente pregunta? Aquí el caballero y después vamos a dar la palabra al fondo de la sala. Hola, muy buenas. Hola. La escuela austríaca tiene una visión de la economía como algo bastante dinámico. Y sin embargo, en Value Investing tenemos unos conceptos como el valor intrínseco y el margen de seguridad, que parecen ser unos conceptos más bien estáticos. Y lo que te quería preguntar es cómo se pueden reconciliar y, bueno, entrelazar luego estos conceptos. Mal, porque están un poco confundidos. El valor intrínseco la idea de valor intrínseco es peligrosa, porque digamos que llegamos al valor intrínseco y es como algo fundamental, como algo que podemos tocar, como algo que no tiene que ver con el vaivén, con la locura de los precios, y es verdad, pero nos volvemos como objetivistas cuando hablamos del valor intrínseco. Y el valor, nos enseña la escuela austríaca, que es subjetivo. Entonces, por ejemplo, yo estoy valorando Nestlé y yo tengo un dinero para invertir, pero resulta que me llega un piso en herencia que está por reformar y esos 20.000 euros, si los gasto en reformar el piso, consigo una rentabilidad enorme. Entonces, mi coste de oportunidad subjetivo es la rentabilidad que me da la reforma del piso. Entonces, si yo valoro Nestlé, la tasa de descuento va a ser mucho mayor, mi valor de Nestlé va a ser 30 y para otro va a ser 70. Entonces, el valor siempre es una estimación, siempre es cara al futuro y siempre es subjetiva. Esos son los problemas de centrarse demasiado en la idea de valor intrínseco. No es un punto, sino que es un rango. En empresas muy inciertas el rango es tan grande que al final no puedes decir esto puede valer entre 1 y 10 euros. Pues si dices que vale 5 euros y lo compro barato por 4, estás cayendo en la falsa precisión. No tiene mucho sentido. Es un rango tan amplio, tan incierto, que no puedes hacer esa valoración a no ser que el margen de seguridad sea gigantesco. Y lo último es que esa valoración es dinámica. Normalmente el value investing que se utiliza es demasiado estático. Yo hago una valoración, el precio está aquí y arbitro diferencias entre precio y valor de forma estática, sin tener en cuenta la constante generación de valor de forma dinámica. Entonces, tan importante es el margen de seguridad como el coste de oportunidad de no disfrutar de esa creación de valor a largo plazo. Muy bien, muchas gracias, Emérito. Vamos a dar la palabra, pasamos por favor el micrófono al señor que levanta la mano al final de la sala.
Sí, buenas tardes. Enhorabuena por la presentación. Has mencionado el papel del Banco Central, cómo distorsiona la teoría. ¿Y qué nos puede decir de la Administración? Las decisiones que toma la Administración invirtiendo o tratando de contrarrestar el ciclo económico. Esa es una pregunta. Y la segunda es, la deuda es los recursos más baratos. Entonces, ¿por qué primas el capital frente a la deuda? Gracias. Bueno, las administraciones lo que hacen es, lo que pueden hacer es estorbar más o menos. Pueden hacer la economía más o menos flexible. Entonces, pueden hacer el ciclo mucho más intenso o no. Por ejemplo, el sistema de seguridad social o el sistema de pensiones, como es de reparto y no hay un ahorro detrás, lo que hace es hacerle creer a la gente que no tiene que ahorrar. Entonces, la administración no ahorra porque es un sistema de reparto. La gente no ahorra porque piensa que tendrá la jubilación resuelta. Entonces, como nadie ahorra y no hay recursos disponibles, presentes, cuando llega la recesión es mucho más dolorosa. Si además el mercado laboral es muy rígido, pues no hay cómo reasignar todos esos recursos. Entonces, todo entra dentro de una teoría de la intervención y las administraciones cumplen un papel, sobre todo en el lado de la seguridad social y laboral. Y luego la otra pregunta era, perdona. Los costes de recursos más baratos son la deuda frente al capital y sin embargo dices que sí, la deuda que tenga poca deuda. Sí, pero no tienen la misma naturaleza. Es verdad que te cuesta menos endeudarte que ampliar capital, pero la prelación de deudas y de beneficios en las empresas cambia. Los que están más arriba, los proveedores, los trabajadores, pero luego los bonistas senior, los bonistas junior, la deuda subordinada y demás, cobran antes. Y si la empresa quiebra, reciben sus activos antes. Entonces, si solo te financias a través de deuda, los accionistas van a quedar los últimos y todas las fluctuaciones empresariales van a multiplicarse por 10 o por 100 porque al final eres el último que cobra y si se empieza a sacar un poco los beneficios de la empresa, pues tú como en unos canales de agua no recibes nada al final, ¿no? Como pasó con los escalones de la deuda garantizada por inmuebles durante la crisis, ¿no? En la AAA, AA y tal, cobrabas lo último y esos muchos últimos combinados pues parecía que tenían AAA porque era una diversificación, pero todos cobran los últimos, entonces se secan todos a la vez. Entonces, tú normalmente los bancos prestan a través de deuda, pero luego como todos esos beneficios empresariales y dinero que se va filtrando también ayuda a financiar ampliaciones de capital. ¿Por qué no se hace todo con ampliación de capital o por qué no se hace todo con deuda? Porque tienes que mantener un equilibrio en tu empresa porque la puedes hacer muy frágil a través de la deuda. Muy bien. ¿Quién tiene la siguiente pregunta? Muchas gracias por la conferencia. Yo lo que te quería preguntar en mérito es en qué situación estamos ahora del ciclo en base a la teoría que hemos comentado. Sobre todo para entender si tienes que estar, como tú decías, pues invertido más lejos o más cerca de los productos finales que están consumiendo los inversores. Pues es muy difícil de saber, porque como digo hay muchos efectos contrapuestos. La inflación y los salarios parece ahora que están subiendo en Estados Unidos, pero tienes contrapuesto el efecto de la reforma fiscal, que también se va filtrando en la economía con el paso del tiempo y es mucho más estructural e importante de lo que se piensa y es muy favorable. Pero sí que es verdad que parece que suben los precios al consumo y los precios de los salarios. Por otro lado, hay materias primas que se disparan, otras que no, pero es que unido a esos efectos tienes, por ejemplo, nuevas tecnologías como la del fracking. Puedes no ver que sube el precio del petróleo, pero es porque hay una tecnología disruptiva que lo está bajando mucho. Puedes tener inflación pasiva, que se llama, es que como los bancos centrales no ven inflación muy alta, pues dejan hacer, pero en realidad lo que deberíamos estar viendo en un mundo como el de ahora, globalizado y globalizándose cada vez más y aumentando mucho la productividad, es deflación. Entonces, la señal más clara que tenemos de que hay una inflación subyacente real es que no hay deflación.
que debería ser y debería ser muy intensa. Entonces tenemos que hay inflación pasiva, tenemos que se empieza a filtrar el dinero, algunas materias primas. Lo que no vemos es, por ejemplo, efecto Ricardo, que se vaya gente de las etapas alejadas a las cercanas. Vemos efectivamente que la curva sube por esas mayores expectativas de inflación, pero no que haya esa lucha por los préstamos ni que se invierta la curva. Entonces estaríamos como en posibles inicios de un auge artificial si tomamos en cuenta solo estadísticas, sobre todo americanas y europeas. Porque luego está el gran punto ciego, que es China, que no sabemos muy bien ni a qué ritmo crece, ni qué duda tiene, ni si es sostenible ese crecimiento de la clase media porque sí que es verdad que hay mucho ahorro en ello y vemos ciudades fantasma, pero que a los 2 años ya están llenas, entonces es muy difícil de saber y de conectar. Yo, teniendo una cartera que entiendes bien, que tiene ventajas competitivas, que de forma dinámica puedes ver cómo genera valor cara al futuro, desde luego no estaría ni al 100% en efectivo, ni al 50%, ni al 40%, ni al 30%. Muy bien, tenemos tiempo para una última pregunta y cerraremos la sesión. Pues te la hago yo, Vale. Emérito, te la hago yo. Vamos a ver, ¿por qué de la teoría del ciclo económico, la teoría austríaca del ciclo económico, se habla aquí aplicada a la inversión? ¿Cuáles son las teorías que la sustituyen en otros enfoques de inversión? Es decir, esta es una, pero hay otras... Esta se llama una teoría del ciclo endógena, digamos. Desde dentro ocurre y puedes explicarla. La mayoría son exógenas. La economía más o menos es estable o se va estabilizando más o menos, que es un término que no tiene mucho sentido porque está en constante cambio, como ya hemos dicho. No tienes que estabilizar nada, todo va cambiando. Y normalmente se explica porque hay o un shock externo o de forma conductual. De repente los empresarios se despiertan todos tristes, amargados y dicen, pues no invierto. Eso suena un poquito a los animal spirits, ¿no? Sí, del keynesianismo. Sí, es como ahora sí, ahora no. O los bancos centrales se han equivocado en su política. Sí, son los causantes del problema, pero para apagarlo más o menos dices, pues bueno, la culpa es de los bancos centrales que no han intervenido bien. Esa sería un poco la idea de bancos centrales, idea simplemente del flujo circular de la renta, de que baja la demanda de repente, no entendemos por qué y hay que estimularla, no tienes una idea del tiempo, de la estructura productiva y la idea un poco más conductual de los animal spirits. Sí. Porque tenía yo esta pregunta en los apuntes, al final estábamos hablando de que no hemos hablado de ese debate entre keynesianismo y escuela austríaca que acabó siendo ganado por el keynesianismo y que es lo que ha imperado por supuesto, en la gestión de la macroeconomía por parte de los estados y que entronca también con esto que estabas comentando tú ahora mismo, esa irracionalidad de la actividad inversora del empresario que... Claro, ha ganado, pero por los incentivos, porque interesa, le da la excusa perfecta a los estados para gastar, para endeudarse, para comprar votos y encima se ponen las medallas de que hemos conseguido salvar el sistema económico, poniendo a la gente a trabajar, contratos públicos, nacionalizando cosas, fabricando rotondas o lo que sea. Los planes E, ¿no? Claro. Muy bien, Emérito, vamos a despedir la sesión de hoy y como sabes aquí fomentamos mucho la lectura. De hecho tenemos nuestra propia línea editorial que copublicamos libros de inversión que hasta ahora no han estado traducidos al español y ahora ya sí, desde Cobas, es la colección Cobas Deusto y te voy a regalar uno que estuvimos presentando hace un par de semanas, Batiendo a Wall Street, de Peter Lynch. Se pueden adquirir en nuestra tienda virtual, librería virtual, en valueschool.es. Y este es un obsequio para ti por ser tan amable de venir hoy a las 8 de la tarde a darnos una clase magistral sobre economía austríaca, inversión y teoría del ciclo. Muchísimas gracias, Emérito. Muchas gracias a vosotros. Un placer tenerte y se ha merecido este cálido aplauso, por supuesto que sí.
Y a todos ustedes no me queda más que emplazarlos la semana que viene, donde tendremos la visita de Tim Sanderson, un fantástico gestor que viene del Reino Unido a explicarnos su estilo de gestión, cómo consigue rentabilidades extraordinarias de forma continuada. Les emplazo, estaría estupendo verlos en persona, que sepan también que se transmitirá por streaming, igual que hemos hecho hoy. Y bueno, hasta la semana que viene, Dios mediante. Perdona que al final hemos tenido que cortar un poquito ahí, entonces, que se deja de decir, no vamos a llegar al final nunca.